Hola chicos, aquí vamos a mirar algunas deducciones para encontrar una relación matemática particular entre los triángulos oblicuángulos. Se llamaban triángulos oblicuángulos aquellos triángulos en los que no aparecía de ninguna manera un ángulo recto. Los triángulos oblicuángulos se caracterizan justamente por tener ángulos que no forman con ningún lado un ángulo recto. Podemos tener dos triángulos en las que aparece un ángulo obtuso y todos los ángulos son ángulos agudos. Por ejemplo, en el caso de que todos los ángulos sean agudos, estos triángulos se llamaban acutángulos. Es la clasificación de los ángulos de los triángulos según sus ángulos. Y en el caso de que aparecía un ángulo mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso, podríamos decir que el triángulo se transformaba en un ángulo obtusángulo. Ambos casos obtum, sángulo. Ambos casos, cuando estoy en presencia de este tipo de triángulo en los que aparecen todos los ángulos agudos o un ángulo obtuso y ningún ángulo recto, estoy en presencia de triángulos oblicuángulos, que es el caso en el que resolveremos diferentes ejercicios oblicuángulos. Resolveremos diferentes ejercicios y problemas en el que calcularemos medidas tanto de ángulos o de lados como incógnitas, así como lo hemos hecho en los procedimientos anteriores para calcular en un triángulo rectángulo. ¿Cómo hacemos entonces para que aparezca este nuevo concepto y este nuevo contenido como una relación en este tipo de triángulos? Observemos en la imagen que se presenta a continuación. En la presente imagen aparece un triángulo oblicuángulo en el que están señalados en verde los tres ángulos, el ángulo A, denotado por el vértice A, el ángulo C, denotado por el vértice C, y el ángulo B, denotado por el vértice B. Tenemos la medida de los tres ángulos, o sea, tenemos no la medida, sino el triángulo delimitado por esos vértices. Hemos llamado al lado B, al segmento delimitado por el vértice AC, hemos llamado lado A al segmento delimitado por el lado CB y hemos llamado lado C al segmento delimitado por el vértice AB. Como verán, este triángulo, para hacer un análisis del mismo, lo hemos dividido en este caso, en dos partes, trazándole la altura al triángulo. Esta altura, para poder trazarla, tengo que tener en cuenta que hemos tomado en este caso un vértice, que es el vértice C, y hemos trazado esta altura siguiendo las reglas comunes, en las que, para trazar la altura, esta es una recta perpendicular al lado opuesto del vértice en que quiero trazar la altura. Y perpendicular significaba que tenía que formar 90 grados con este lado. La hemos denominado H. La altura del triángulo ABC tiene determinada su altura. Vamos a borrar un poquito lo que acabamos de marcar para que volvamos a nuestra imagen presentada. En este caso, como verán, la altura H ya trazada nos ha delimitado o nos ha fraccionado a nuestro triángulo principal en dos sectores, en dos triángulos, podríamos decir. Tenemos delimitado el triángulo formado por la altura H, los vértices AC, como verán, y tenemos también delimitado
el triángulo, en este caso, formado por la altura H y el lado CB. Como verán, estos triángulos que antes formaban parte del triángulo oblicuángulo, en este caso era un acutángulo, ha quedado fraccionado en dos partes. Y este fraccionamiento ha permitido mostrar dos triángulos rectángulos a partir de la altura trazada. Analicemos un poquito y miremos las relaciones que nos aparecen representadas. Para calcular, en este caso, por ejemplo, el seno del ángulo A, delimitado por este vértice, estamos viendo que tendríamos que tener en cuenta nuestro cateto opuesto, que está dado en este caso por la altura 1, por H1, y la hipotenusa. La hipotenusa en este triángulo pintado de amarillo está dado por el valor del lado B. Por eso se menciona que el seno del ángulo A, que en este caso lo voy a pintar aquí, al ángulo A, es igual a la altura H1 dividida entre el valor de B. Por lo que, si yo quiero calcular la altura H1, me va a quedar que lo que molesta a la altura es la medida del lado B, que sería nuestra hipotenusa, y pasaría a multiplicar al seno de A. Por lo que queda delimitado una primera fórmula en la que nos permite calcular la medida de H1. Ahora bien, si intento calcular la medida de H1, pero esta vez teniendo en cuenta el triángulo verde, voy a tener que tener en cuenta, por ejemplo, que esta H1 sigue siendo el cateto opuesto, pero con respecto al ángulo B. Entonces, vamos a razonar y vamos a pensar. El seno del ángulo B era el cateto opuesto dividido entre nuestra hipotenusa. Y nuestra hipotenusa en este momento es la medida del lado del triángulo que está dada por el valor A. Si planteamos la razón trigonométrica del seno de B y divido H1 sobre A, entonces obtengo justamente esta razón. Como yo quiero calcular cuánto es esta altura, lo que debo hacer, esto que está dividiendo, pasa multiplicando al seno de B y entonces queda determinada la altura H1 con relación al ángulo B. Es decir, la altura H1 es igual a la medida de A por el seno de B. ¿Para qué partimos de estas dos relaciones sencillas? Como verán, si nosotros comparamos la medida H1, es la misma en los dos triángulos dibujados, tanto en el amarillo como en el verde. Y si estamos comparando y decimos que esta medida es la misma, por consiguiente, por lógica, nos quedaría que si H1 es igual a H1, la segunda parte de la igualdad también serían iguales. Es decir, que sabiendo que en este triángulo la medida de la altura que está dada por H1 es igual a B por el seno de A, entonces, obviamente, la altura H1 es igual a A por el seno de B. Entonces, si nosotros podemos establecer relaciones, podríamos deducir que haciendo nuestras proporciones, la medida de A es proporcional, si esto está multiplicando y quiero dejar solito, al seno del ángulo A.
que en este caso lo voy a sombrear y lo voy a marcar con un triangulito arriba para que se note que estoy hablando del ángulo. Y como esto ha pasado dividiendo al otro miembro, entonces el seno de B pasa dividiendo al primero, por lo que quedaría que B es proporcional o es racional con el seno del ángulo B. Por lo que se puede establecer una relación proporcional entre la medida de los lados del triángulo con respecto a la medida del seno del ángulo opuesto. Hasta el momento estamos viendo en este triángulo rectángulo que nos vamos delimitando algunas partes de nuestras conclusiones que nos ayudan a entender una relación más en triángulos oblicuángulos para poder conocer medidas de lados o de ángulos. Asimismo, si ustedes pueden observar, estamos trabajando en el mismo triángulo. Si marcamos la altura 2, nuestra altura 2, en este caso, está dada por la recta que se transpone o se obtiene de a partir del vértice hasta la medida del lado opuesto. La altura siempre va a formar 90 grados con este lado. Si doy vuelta a mi figurita para dibujarla, y supongamos que este es el triángulo, suponiendo que sea nuestro triangulito, entonces podremos ver que nuestra alturita quedaría marcada formando un ángulo de 90 grados. Si vuelco los datos en el dibujo, esta sería mi medida A, esta sería nuestra medida C, aquí tendríamos el ángulo B, todo este sector, en este tendría el ángulo A, que está dado por el vértice A, y esta medida sería el lado B, y aquí tendría el ángulo C. Perdón, aquí tendría el ángulo A y aquí lo tendríamos al ángulo C. Vamos a escribirlo bien como está en nuestro dibujo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tendremos que buscar? Si hemos llamado H2 a la altura y utilizamos lo que venimos aprendiendo para calcular esta altura, podríamos decir que los datos que nos vinculan para sacar la altura, por ejemplo, si tomo en cuenta el ángulo A, este vendría a ser nuestro cateto opuesto y este vendría a ser nuestra hipotenusa. Entonces, el seno de A estaría dado por la altura H2 dividido entre la medida de la hipotenusa, que es C. Asimismo, si quiero sacar la altura 2, pero tengo en cuenta en este caso el ángulo C, este sería nuestro cateto opuesto y esta vendría a ser nuestra hipotenusa. Por lo que en esta otra relación puedo vincular a la altura 2, que es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que es la medida del lado A. Si despejamos, como lo habíamos visto en el caso anterior, la altura H2 para calcular el valor, esto pasaría multiplicando al seno. Es decir, voy a multiplicar C por el seno de A. Y luego voy a multiplicar en esta otra ecuación o en esta otra relación la medida de A por el seno del ángulo C en ambos casos. Ahora, bien, a partir de estas dos conclusiones, como H2 es la misma medida en ambos triángulos, podemos decir que el valor de C multiplicado por el seno del ángulo A es igual a la medida de A,
por el seno del ángulo C, porque estamos hablando de la misma altura. Ahora bien, entonces, podríamos decir que C, el lado C, es proporcional al seno de C, porque si aquí está multiplicando, pasaría dividiendo al seno del ángulo C. Y A es proporcional al seno del ángulo A, que está escrito con mayúscula en este caso para denotar la diferencia. Si podemos concluir esta proporción, esta relación entre los lados del triángulo y los ángulos opuestos a cada lado, entonces, teniendo en cuenta este triángulo con la altura trazada y el triángulo anterior, también con la altura trazada, podremos mirar la relación en la que aparece nuestra conclusión final. Acabamos de anotar en este momento una relación en la que podemos vincular a el seno de A y al lado A sobre el seno de A y al lado C sobre el seno de C. Y anteriormente habíamos vinculado al lado A sobre el seno de A como igual a la relación entre el lado B y el seno de B. Entonces, si esto es igual a B sobre el seno de B y A también es igual al C sobre el seno de C, podríamos concluir de forma definitiva que hay una igualdad entre las tres razones que vinculan a cada lado de mi triángulo oblicuo con respecto al seno de los ángulos opuestos. Esta relación de proporcionalidad se conoce como el teorema del seno, trabajado y a trabajar en diferentes problemas para resolver ejercicios y situaciones que involucren el cálculo de alguna de las incógnitas en triángulos que no son rectángulos, en triángulos que pueden ser acutángulos u obtusángulos.